Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este va a ser un video sobre los usos del punto y coma. Sería conveniente, si no han visto el video del uso de la coma, que lo vean antes. Es mejor ver ese video antes y después este. ¿Por qué? Porque el punto y coma, de alguna forma, en algunas de sus funciones, es complementario con la coma. Entonces, si ya conoces los 6 usos diferentes de la coma, va a ser un poquito más fácil que identifiques cómo el punto y coma puede en algunas ocasiones ayudar en el trabajo de la coma, pero como que en aquellas ocasiones en que la coma ya está muy ocupada. Entonces, esa es como la metáfora que me gusta utilizar, y es que el punto y coma es como la hermana gemela de la coma, pero el punto y coma la sustituye cuando la otra está de fiesta, ¿no? O cuando ya está muy ocupada, tiene mucho que hacer. Entonces el punto y coma llega y le hace el favor, ¿no? Dice, bueno, yo me pongo aquí para que tú sigas trabajando más adelante. Entonces, el uso del punto y coma es mucho más sencillo que el de la coma. Si la coma tenía 6 usos generales, el punto y coma solo tiene 3. Entonces vamos a ver esas 3 funciones de forma rápida. La escritura del punto y coma depende del contexto, concretamente de qué tan larga y compleja sea la oración y qué tantos signos de puntuación ya estén en esa oración o necesiten estar en esa oración. El uso del punto y coma en algunas ocasiones también dependerá de la preferencia de quien escribe, su subjetividad. O sea, en algunas ocasiones un punto y coma puede ponerse en lugar de una coma y va a estar bien, no va a haber ningún problema. Pero habrá otros usos en que el uso del punto y coma sí es obligatorio, o sea, sí hay que ponerlo porque si no se presta malentendidos. Entonces, de nuevo, va a tener que ver con qué tan largas y complejas sean las oraciones, qué tantos otros signos de puntuación estén cerca y a veces pues también del objetivo comunicativo del escritor o sus preferencias en cuanto a estilo. Ok, empecemos con el primer uso del punto y coma. Se escribe punto y coma para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. En otras palabras, el punto y coma une oraciones yuxtapuestas. Serían como las oraciones coordinadas, o sea, tienes una oración y una es otra, pero al unirlas no usas un nexo, no usas un conector. O sea, no usas una conjunción, no usas un y, un ni, un pero, un sin embargo, no usas nada de eso y sencillamente la pones y luego pones la otra. Entonces, como no se usó una conjunción o un conector de discurso, es como si faltara pegamento, o sea, nomás las pusiste así. Entonces, por eso se llaman yuxtapuestas. Cuando se hace eso, cuando pones una oración y luego otra, y no usaste nexo, entonces se pone el punto y coma. El punto y coma aquí como que sirve como el pegamento para dejar las dos oraciones yuxtapuestas juntas. Las oraciones yuxtapuestas suelen servir como para hacer una transición un poco más dramática en cuanto a un mensaje. O sea, suelen ser dos oraciones de mensajes directamente relacionados. El contenido de una oración está relacionado con el contenido de la siguiente, pero el autor no quería ponerle un nexo, entonces para sustituir el nexo pones punto y coma. Y tenemos 3 ejemplos. Lo ha hecho por el bien de su familia. No puede reprochársele nada. En sentido estricto, en todos estos casos, el autor pudo sencillamente haber puesto un punto y seguido, y habría sido gramatical. Pero por la decisión del autor, dijo, no, yo quiero como que unirlas para que sea un poquito más dramático o para que la relación entre los dos enunciados sea más evidente. Entonces por eso punto y coma. Igual en la que sigue, puede irse a casa, ya no hay nada más que hacer. Entonces nos queda que la segunda oración es consecuencia de la primera y pues se quiso poner el punto y coma en lugar de que fueran dos oraciones con punto, ¿no? Con punto y seguido.
En cuanto recibieron el aviso, salieron a buscarlo. Punto y coma. Aún estaba vivo cuando lo encontraron. Igual, entonces quisieron hacer dos oraciones yuxtapuestas, punto y coma, en lugar de punto y seguido. Sí es cierto estilo, ¿no? Sí consigues unas oraciones un poquito más largas, poquito más complejas con ese mecanismo, porque muchas veces pues tampoco es muy bien visto que pongas oraciones cortas, muchas oraciones cortas juntas, ¿no? Entonces a veces, para hacer un poquito más sofisticada la lectura, pues el punto y coma es un buen mecanismo, pero tampoco sin abusar de él, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos esos tres ejemplos y esta primera función del punto y coma se usa en oraciones yuxtapuestas. Siguiente uso. Se escribe punto y coma también en las listas que son muy complejas. Recuerdan que en la sesión pasada del uso de coma, pues la coma se usa para enumerar, o sea, se usa para hacer listas, para coordinar elementos en una oración también. Ok, también en la sesión pasada vimos que la coma se usaba, además, para hacer aclaraciones, para introducir incisos o aclaraciones que pueden ser como accesorias o que incluso a veces se pudieran quitar y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando queremos hacer una lista y dentro de esa lista queremos poner alguna explicación de uno de los elementos? Pues ahí es donde entra el punto y coma. El punto y coma, para no saturar a la coma de trabajo, lo que hace es reemplazarla en la enumeración. Entonces, cuando tenemos una lista larga, donde resulta que hay explicaciones dentro de los elementos, entonces es el punto y coma la que hace la enumeración. Entonces dice aquí, se escribe punto y coma para separar los miembros de las construcciones copulativas y disyuntivas en expresiones complejas que incluyen comas o que presentan cierta longitud. Pues también sirve para listas como listas muy largas o listas, mejor dicho, de elementos muy largos. Veamos estos dos ejemplos. El primero. Recorriendo los caminos de esta zona del istmo, nos encontramos con un paisaje humano invariable. Campesinos descalzos con sombrero de paja y machete a la cintura, caminando incesantemente a la vera de la carretera. Mujeres cargando bultos o cántaros en la cabeza, niños desnudos con el vientre abultado y la mirada inquieta. Aquí tenemos una lista de 3 elementos: campesinos, mujeres y niños. Y si podemos observar, campesinos tiene como una pequeña aclaración, con sombrero de paja y machete a la cintura. Entonces, como esa aclaración se tuvo que hacer con comas, entonces nos obliga a hacer la lista con punto y comas. Eso pasaría si hubiera una aclaración en cualquiera de los elementos de la lista. Si ya sabemos que va a haber una aclaración en uno de los elementos de la lista, entonces por default hacemos toda la lista con punto y comas. Además, hay otro detalle. En la sesión pasada del uso de la coma, mencionábamos que en una lista no se va a poner coma antes de la i o del o. O sea, no se va a poner una coma antes de la conjunción de la lista. ¿Por qué? Pues porque así no funciona en el español. No es como la coma Oxford en inglés, que sí se pone una coma antes del and en una lista larga. Pero cuando se trata de una lista con puntos y comas, sí se debe poner una coma antes de la conjunción. Es como un anuncio de que se va a terminar la lista. Entonces se pone una coma antes del i cuando se hizo una lista con puntos y comas, como en este caso de abajo, que lo vamos a revisar. Viajarán conmigo Pedro, mi amigo de toda la vida, mi hermana Luisa, su novio, y mi sobrino. Aquí, ¿cuántas personas están? Estamos hablando de 4 personas. Pedro, Luisa, el novio de Luisa y mi sobrino. Son 4. ¿Por qué? Porque aquí en Pedro, esto que tenemos aquí, mi amigo de toda la vida, es una aclaración. La aclaración se introdujo con comas y el punto y coma ya empieza la lista.
Pueden ver aquí el elemento de la lista con punto y coma, aunque es un elemento corto, ¿se fijan? Pero es con punto y coma, ¿por qué? Porque toda la lista debe ser con punto y comas. Luego sigue el novio y se anuncia con coma que ya se va a acabar la lista antes de la conjunción, como aquí, y luego ya se termina la lista. Entonces, así se debe hacer este tipo de listas siempre y cuando le vayas a poner una aclaración en el momento en que sea. Aquí pues se hizo al principio, pero si la aclaración hubiera sido después para la hermana Luisa, por ejemplo, Luisa, coma, mi hermana, coma, pues se habría hecho la lista con punto y coma desde Pedro. O sea, sería, viajarán conmigo Pedro, punto y coma, Luisa, coma, mi hermana, para aclarar que Luisa es la hermana, punto y coma, su novio, coma, y mi sobrina. O sea, no importa en dónde esté la aclaración a lo largo de la lista, si tú ya sabes que va a haber una aclaración en algún punto de la lista, entonces toda la lista es con punto y coma y se anuncia el final con coma antes de la conjunción, de esta manera como lo vimos aquí. Aquí en el caso 1, como no hubo conjunción final de la lista, pues no se puso este elemento de la coma antes, ¿no? Última función del punto y coma. Se escribe punto y coma ante conectores discursivos y las conjunciones pero, más, aunque y sino, cuando las oraciones vinculadas tienen cierta longitud y especialmente si algunas de ellas presentan comas internas. O sea, cuando la oración va a ser muy larga y usamos estas palabras, por ejemplo, conectores que son de dos palabras, como sin embargo, no obstante, o sea, esas que son de dos palabras, o pero, más, aunque y sino, se pone el punto y coma antes del conector y luego, en algunos casos, cuando son de dos palabras, coma después del conector. Entonces, por ejemplo, punto y coma, sin embargo, coma. En el caso de conectores de dos palabras se pone la coma después. En los casos de pero, más, aunque y sino, nomás se pone el punto y coma. Ya no se pone coma después. Entonces vamos a ver los ejemplos. Era como si su alma estuviera abandonando su antiguo y fatigado cuerpo para comenzar a vivir dentro de otro. Punto y coma. Pero toda esa dicha se acabó de golpe al detenerse bruscamente el tren y ascender a él una patrulla de guerrilleros zapatistas. Entonces, vean cómo la oración es muy larga. Tienes la oración número 1 y la oración número 2. Y aquí, antes del pero, tenemos un punto y coma. Tenemos la de abajo. Muy fugaz resultó el fulgor de nuestra estrella del ciberespacio. Punto y coma. Pero, coma, mientras duró, coma, el presidente del país nos exhortó a todos a seguir su ejemplo. La coma después del pero está ahí sencillamente porque mientras duró es una aclaración. Y esa aclaración exigió la coma, ¿no? Exigía estar enmarcada por comas. Entonces, por eso este punto y coma, pues es justo y necesario. Antes del pero, ¿no? Si hubiera sido una oración más corta o si no hubiera estado ese mientras duró, pues quizás sí pudo haber sido la coma antes del pero y ya. Pero como está larga y tienes esa aclaración, conviene mejor punto y coma. Lo mismo pasa abajo, en el último ejemplo. Tienes otra aclaración después del pero, entonces pues con más razón, si es una oración corta y sin esta parte de la explicación, habría estado bien sencillamente con una coma antes del pero. Pero como tienes esa aclaración ahí, aunque la oración es corta, conviene punto y coma y luego ya las comas que enmarcan este accesorio. Entonces dice, piensa lo que quieras, punto y coma, pero, coma, por el amor de Dios, no te fíes de ella. Entonces pueden ver cómo hay una codependencia, o sea, cómo hay trabajo en equipo, mejor dicho. Hay trabajo en equipo entre el punto y coma y la coma. Cuando la coma ya está muy saturada, tiene mucho que hacer, el punto y coma pues la ayuda de esta manera. Al menos en estas que son cortas. Pero si la oración que estás haciendo es muy larga,
entonces conviene el punto y coma antes de la conjunción, independientemente de que haya una aclaración dentro del siguiente elemento o no. Entonces esos son los 3 usos del punto y coma. Primero, para unir oraciones yuxtapuestas. Segundo, para hacer listas complejas donde alguno de los elementos tiene alguna aclaración. Y tercero, para unir oraciones coordinadas que son muy largas, como en este caso que tenemos las conjunciones con punto y coma antes. O cuando la conjunción coordinada es corta, pero resulta que la segunda tiene una aclaración adentro. Entonces esas son las funciones del punto y coma. Yo considero un poquito más fácil que la coma. Y bueno, pues el comentario, este contenido es en estricto apego a las reglas de la Real Academia Española, según esta bibliografía. Bueno, pues eso ha sido todo por mi parte. Cualquier pregunta me pueden mandar un mensaje, un correo o poner algún comentario. Hasta luego, saludos.